Una madre desesperada pedía ayuda, hasta que un millonario entró al café y pidió una mesa para tres. ¿Podría dejarme un poco para mi hija, señor?, susurró Esperanza con voz quebrada, acercándose tímidamente a la mesa donde un hombre de traje azul comía en silencio. El hombre levantó la vista de su plato, claramente molesto por la interrupción. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo con desprecio. «Busque trabajo en lugar de pedir limosna», le espetó con frialdad, haciendo un gesto para que se alejara. «Hay lugares para gente como usted». Esperanza sintió como si le hubieran dado una bofetada. Lucía, su hija de 8 años, se aferró más fuerte a su falda gastada al ver las lágrimas asomar en los ojos de su mamá. «Solo tengo hambre, mamá», murmuró la niña, tan bajito que apenas se escuchó. Esas palabras fueron como dagas en el corazón de Esperanza. Llevaba 3 días sin probar bocado, guardando cada peso para que Lucía pudiera comer algo. Pero ya no quedaba nada, absolutamente nada. La lluvia golpeaba los cristales del pequeño café El Rincón con la misma intensidad con que el destino había golpeado sus vidas las últimas semanas. Hacía apenas un mes, Esperanza trabajaba como enfermera en el Hospital San Rafael. Vivía en un departamento modesto pero digno, y Lucía asistía a la escuela con regularidad. Todo cambió cuando descubrieron que sus documentos migratorios habían expirado. «Señora Morales, lamentamos informarle que no podemos continuar con sus servicios», le había dicho el director de Recursos Humanos sin siquiera mirarla a los ojos. «Entienda nuestra posición». Entender. Como si fuera fácil entender que 5 años de trabajo honesto y dedicado se borraran de un día para otro. Como si fuera fácil entender que nadie quisiera arriesgarse a contratar a una colombiana sin papeles en regla, sin importar qué tan capacitada estuviera. «Discúlpeme, señora», le dijo una voz suave detrás de ella. «¿Podría retirarse de mi mesa?» Esperanza se volteó para encontrarse con una mujer mayor, elegantemente vestida, que la miraba con una mezcla de fastidio y asco. En la mesa de al lado, una pareja joven se levantó apresuradamente y pidió la cuenta, como si la presencia de Esperanza y Lucía fuera contagiosa. «Por favor», intentó una vez más Esperanza, dirigiéndose a cualquiera que quisiera escucharla. «Solo necesito un poco de comida para mi niña. Puedo trabajar, puedo limpiar, puedo...» «Ya basta», gritó el mesero desde detrás de la barra. «Está molestando a nuestros clientes. Si no va a consumir algo, le pido que se retire». El silencio en el café fue ensordecedor. Todas las miradas estaban puestas en ellas. Esperanza sintió que la tierra se la tragara. Nunca en su vida había experimentado tanta humillación. En Colombia había tenido sus problemas, había vivido situaciones difíciles con su ex esposo, pero jamás había tenido que mendigar. Lucía tiró suavemente de su falda. «Mamá, ¿por qué la gente es tan mala?», preguntó con esos ojos azules enormes que siempre parecían ver más de lo que una niña de su edad debería ver. Esperanza se agachó para quedar a la altura de su hija, tratando de contener las lágrimas. «No toda la gente es mala, mi amor, solo que a veces las personas no entienden cuando otros necesitan ayuda». «Pero tú siempre ayudas a todo el mundo», replicó Lucía. «Cuando trabajabas en el hospital, siempre llegabas tarde porque te quedabas cuidando a los pacientes que no tenían familia». Las palabras de su hija fueron como un puñal. Era cierto. Esperanza había dedicado su vida a cuidar a otros, a sanar, a dar esperanza a quienes la necesitaban. Y ahora, cuando ella era quien necesitaba ayuda, se encontraba completamente sola. El sonido de la puerta al abrirse apenas se escuchó por encima del ruido de la lluvia. Un hombre alto, de traje elegante y porte distinguido, entró sacudiéndose las gotas de agua de los hombros. Su cabello negro estaba perfectamente peinado a pesar del clima, y sus zapatos de cuero brillaban incluso bajo la luz tenue del café. Mateo Sandoval acababa de cerrar el negocio más importante de su carrera. La venta de 3 edificios corporativos le había generado ganancias que la mayoría de las personas no verían en toda su vida. Pero mientras caminaba bajo la lluvia hacia su auto, sintió el vacío familiar que siempre lo acompañaba después de cada éxito profesional. El dinero no llenaba el hueco en su pecho que había estado ahí durante los últimos 8 años. Solo quería un café antes de dirigirse a casa,
a esa mansión demasiado grande y demasiado silenciosa, donde lo esperaban únicamente Rosa y los recuerdos que trataba de evitar cada día. Al entrar al café, notó inmediatamente la tensión en el ambiente. En el centro del lugar, una mujer joven abrazaba a una niña pequeña mientras el mesero las miraba con impaciencia. La mujer tenía el cabello castaño recogido en una cola de caballo desprolija, la ropa limpia pero claramente gastada, y en sus ojos había una mezcla de desesperación y dignidad que lo impactó de inmediato. Pero fue la niña quien realmente llamó su atención. Esos ojos azules enormes, esa expresión de tristeza prematura, en un rostro que debería conocer solo la alegría. Algo en su interior se removió de una manera que no había experimentado en años. «Por favor», escuchó que la mujer decía con voz temblorosa, «solo un poco de pan. Mi hija no ha comido en todo el día». Mateo se acercó lentamente, observando cómo los otros clientes evitaban hacer contacto visual con la mujer y su hija. La indiferencia de la gente lo indignó de una manera que no esperaba. La niña levantó la vista y lo miró directamente. Sus ojos se encontraron, y en ese momento Mateo sintió como si hubiera recibido un golpe en el pecho. «Usted tiene los mismos ojos tristes que mi mami cuando piensa que no la veo llorar», le dijo Lucía con la honestidad brutal que solo los niños poseen. Esas palabras lo desarmaron completamente. No sabía qué tenían esos ojos azules, pero le recordaron algo, a alguien, un dolor que había tratado de enterrar durante años. Sin pensarlo dos veces, se acercó al mesero. «Una mesa para 3, por favor», dijo con voz firme, sorprendiéndose a sí mismo. El mesero lo miró confundido. Luego dirigió la vista hacia Esperanza y Lucía. «Señor, una mesa para 3», repitió Mateo extendiendo su mano hacia Esperanza. «¿Nos acompañaría usted y su hija a cenar?» Esperanza miró la mano extendida de Mateo como si fuera una aparición. Después de media hora de rechazos y humillaciones, la gentileza de este desconocido la dejó sin palabras. «No, no es necesario, señor», balbuceó limpiándose discretamente una lágrima. «No queremos molestarlo». «No es molestia», respondió Mateo con una sonrisa que no había usado en años. «Me llamo Mateo Sandoval y sería un honor compartir la mesa con ustedes». Lucía tiró de la falda de su madre. «Mamá, tengo mucha hambre», susurró sin apartar la mirada del hombre que las había invitado. El mesero que momentos antes las había tratado con desprecio, ahora se acercaba con una sonrisa servil al reconocer a Mateo como uno de los empresarios más importantes de la ciudad. «Por supuesto, señor Sandoval, la mesa del rincón está disponible». «¿Desean ver el menú? Traiga lo mejor que tengan», dijo Mateo ayudando a Esperanza a sentarse. «Y asegúrese de que la niña tenga todo lo que quiera». Una vez sentados, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Esperanza mantenía las manos entrelazadas sobre la mesa, claramente nerviosa, mientras Lucía observaba a Mateo con curiosidad infantil. «Soy Esperanza Morales», dijo finalmente, «y ella es mi hija, Lucía. Señor Sandoval, no sé cómo agradecerle esto, pero necesita saber que que no acostumbramos a pedir ayuda», completó Mateo suavemente. «Se nota. Tienen dignidad, algo que es difícil de encontrar estos días». Lucía se enderezó en su silla. «Mi mamá es enfermera. Es la mejor enfermera del mundo. Cura a toda la gente enferma». «¿Enfermera?», preguntó Mateo, genuinamente interesado. «¿Dónde trabajaba?». El rostro de Esperanza se ensombreció. «Trabajaba en el Hospital San Rafael. 5 años cuidando pacientes, turnos dobles, fines de semana, hasta que descubrieron que mis documentos migratorios habían expirado». «¿Es usted extranjera?». «Colombiana», respondió con la barbilla en alto como desafiándolo a juzgarla. «Llegué hace 5 años huyendo de una situación difícil. He trabajado honestamente desde entonces, he pagado mis impuestos, he contribuido a este país». «Pero los papeles», Mateo asintió comprensivamente. Había conocido muchos casos similares en sus negocios. Y el padre de Lucía. Esperanza instintivamente puso su brazo alrededor de su hija. «No está en nuestras vidas. Es mejor así». El mesero llegó con una bandeja llena de platillos, sopa de pollo, quesadillas, arroz con frijoles y un vaso grande de leche para Lucía.
Los ojos de la niña se iluminaron como si fuera Navidad. «¡Guau!», exclamó. «¿Todo esto es para nosotras?». «Come todo lo que quieras, mi amor», le dijo Esperanza, con lágrimas de alivio en los ojos. Mateo observó cómo Lucía comía con apetito, pero también notó cómo Esperanza apenas probaba bocado, asegurándose de que su hija tuviera suficiente primero. «¿Cuándo fue la última vez que usted comió?», le preguntó directamente. Esperanza se sonrojó. «Eso no importa. Lo importante es que Lucía esté bien alimentada». «Hace 3 días», intervino Lucía inocentemente. «Mamá dice que no tiene hambre, pero yo la escucho cuando le ruge la barriga en las noches». «Lucía», la regañó suavemente Esperanza. Mateo hizo una seña al mesero. «Traiga otro plato igual, por favor, y pan dulce para la niña». Durante la siguiente hora, mientras comían, Mateo descubrió más sobre estas 2 mujeres extraordinarias. Esperanza le contó sobre su trabajo en el hospital, cómo había aprendido español médico, cómo se había sacrificado para que Lucía pudiera ir a la escuela y tener una vida normal. Lucía, por su parte, le habló sobre sus clases favoritas, sus libros, y cómo su mamá le leía cuentos todas las noches, incluso cuando estaban muy cansadas. «¿Dónde están viviendo ahora?», preguntó Mateo, aunque temía la respuesta. Esperanza vaciló. «Estamos buscando un lugar. Temporalmente nos quedamos en un albergue, pero no nos gusta», interrumpió Lucía. «Huele feo y hay muchos señores que gritan por las noches». El corazón de Mateo se encogió. La idea de esta niña dulce e inteligente y su madre trabajadora viviendo en condiciones precarias lo perturbó profundamente. «Señora Morales», dijo después de un momento, «tengo una propuesta que hacerle». Esperanza se tensó inmediatamente. «Señor Sandoval, si piensa que por esta comida yo voy a...». «No es nada de eso», la interrumpió rápidamente. «Necesito a alguien que cuide mi casa, alguien responsable, confiable. Tengo una empleada, Rosa, pero ella ya está mayor y necesita ayuda». «¿Me está ofreciendo trabajo?». «Trabajo, casa y un buen sueldo. Lucía podría ir a una buena escuela en el barrio. Sería un arreglo beneficioso para ambas partes». Esperanza lo miró con desconfianza. «¿Por qué haría esto por nosotras? No nos conoce». Mateo miró a Lucía, quien lo observaba con esos ojos azules tan parecidos a... No podía pensar en eso ahora, porque creo que las personas buenas merecen una oportunidad, y ustedes son buenas personas. «No acepto caridad», dijo Esperanza firmemente. «No es caridad, es trabajo. Le pagaré lo mismo que le pagaría a cualquier empleada calificada. La diferencia es que ustedes vivirían en la casa». Lucía tiró de la manga de su madre. «Mamá, el señor Mateo es bueno. Lo puedo ver en sus ojos, aunque estén tristes». Mateo sonrió genuinamente por primera vez en meses. «¿Qué dice, señora Morales? ¿Le gustaría ver la casa primero?». Esperanza miró a su hija, luego a este hombre extraño que había aparecido en su momento más desesperado como un ángel, guardián vestido de traje. «Está bien», suspiró, «pero con condiciones claras. Trabajo honesto por un sueldo justo, nada más». «Nada más», confirmó Mateo, extendiendo su mano. «¿Trato hecho?». Cuando Esperanza estrechó su mano, ambos sintieron una extraña corriente eléctrica, como si el destino hubiera puesto su sello en ese momento. 30 minutos después, subían al Mercedes-Benz negro de Mateo. Lucía estaba fascinada con los asientos de cuero y las ventanas eléctricas, mientras Esperanza miraba por la ventana, preguntándose si estaba cometiendo el error más grande de su vida o si, finalmente, su suerte estaba cambiando. La mansión en las Lomas los dejó sin aliento. Era más grande que el hospital donde Esperanza había trabajado, con jardines perfectamente cuidados y una fuente en la entrada. «¿Aquí vive usted solo?», preguntó Esperanza intimidada. «Rosa y yo», respondió Mateo, notando su nerviosismo. «Es demasiado grande, lo sé. Por eso necesito ayuda». Rosa Martínez, una mujer de 60 años con cabello canoso y sonrisa amable, las recibió en la puerta. «¿Estas son nuestras nuevas huéspedes?», preguntó con calidez genuina. «Rosa, te presento a Esperanza y Lucía Morales. Esperanza va a ayudarnos con la casa». Rosa estudió a Esperanza con ojos experimentados, luego sonrió. «Bienvenidas. Esta casa necesita más vida.
¿Tienes hambre, pequeña?, le preguntó a Lucía. Acabamos de cenar, respondió Lucía emocionada. El señor Mateo nos invitó a su mesa. Rosa intercambió una mirada significativa con Mateo. En 8 años trabajando para él, nunca lo había visto invitar a nadie a cenar, mucho menos a una mujer con una hija. Les voy a mostrar sus habitaciones, dijo Rosa. Esperanza, tú tendrás el cuarto azul, y Lucía puede elegir entre el cuarto rosa o el amarillo. ¿Puedo elegir?, preguntó Lucía sorprendida. ¿De verdad? Mientras Rosa llevaba a Lucía a ver las habitaciones, Mateo y Esperanza se quedaron solos en el vestíbulo. Señor Sandoval, comenzó Esperanza, necesito que entienda algo. Soy una mujer trabajadora, pero no soy ingenua. Si en algún momento usted piensa que por darme trabajo y casa yo le debo algo más que mi trabajo profesional... Señora Morales, la interrumpió Mateo suavemente. Le doy mi palabra de que mis intenciones son completamente honorables. Lo único que espero de usted es que ayude a cuidar esta casa y que permita que Lucía sea feliz aquí. Esperanza lo estudió por un largo momento, buscando señales de engaño en su rostro. Solo encontró sinceridad y, curiosamente, una tristeza profunda que reconoció porque la había visto en su propio espejo durante años. De acuerdo, dijo finalmente. Pero al primer problema nos vamos. Entendido, asintió Mateo. Bienvenidas a casa. Esa noche, por primera vez en semanas, Esperanza y Lucía durmieron en camas cómodas, con el estómago lleno y un techo seguro sobre sus cabezas. Pero ninguna de las dos podía dejar de preguntarse qué secretos guardaba el hombre triste que había cambiado sus vidas con una simple frase: una mesa para 3. Buenos días, señor Sandoval, saludó Esperanza mientras servía el café en la elegante vajilla de porcelana. Su desayuno está listo. Habían pasado 3 meses desde que llegaron a la mansión, y la rutina matutina se había vuelto natural para ambos. Mateo bajaba cada día a las 7 en punto, impecablemente vestido para el trabajo, y se encontraba con el desayuno perfectamente preparado y el aroma a café colombiano llenando el comedor. Gracias, Esperanza, respondió Mateo, notando cómo ella había colocado una pequeña flor del jardín en un florero junto a su plato. ¿Dónde está Lucía? Terminando de arreglarse para la escuela. Ya sabe cómo es, le encanta peinarse sola ahora. En efecto, momentos después apareció Lucía corriendo por las escaleras, con su uniforme nuevo de la escuela privada del barrio y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Buenos días, Mateo», gritó, lanzándose a abrazarlo con la confianza que solo los niños tienen. Al principio, estos abrazos habían tomado a Mateo por sorpresa. No estaba acostumbrado al afecto físico espontáneo, pero gradualmente había comenzado a esperarlos, incluso a necesitarlos. «Buenos días, pequeña. ¿Lista para el examen de matemáticas?» «Sí, estudié toda la tarde de ayer. Mamá me ayudó con los problemas difíciles». Esperanza sirvió el desayuno de Lucía: avena con frutas, jugo de naranja natural y un huevo revuelto exactamente como le gustaba. «Come bien, mi amor. El señor Mateo te va a llevar a la escuela porque yo tengo cita con el doctor para renovar mis documentos». «¿Puedo ir contigo, mamá?», preguntó Lucía preocupada. Aún recordaba los días difíciles cuando los problemas con los papeles habían comenzado. «No te preocupes», intervino Mateo. «Después de dejarte en la escuela, voy a acompañar a tu mamá a la cita. Mi abogado nos va a ayudar con todo». Esperanza lo miró agradecida. Durante estos meses, Mateo no solo había cumplido su promesa de darles trabajo y hogar, sino que había ido más allá, ayudándola con los trámites legales, pagando abogados especializados en inmigración y asegurándose de que tanto ella como Lucía tuvieran todo lo que necesitaban. «No tenía que hacer eso», murmuró Esperanza. «Ya hace demasiado por nosotras». «No es demasiado», respondió Mateo evitando su mirada. «Es lo correcto». Rosa entró al comedor con una sonrisa picarona. «Mateo, ayer vi que compraste pintura rosa y amarilla. ¿Vas a redecorar la casa?» Mateo se sonrojó ligeramente. «Pensé que tal vez Lucía querría pintar su cuarto del color que ella eligiera. Si su mamá está de acuerdo, por supuesto». Los ojos de Lucía se abrieron como platos. «¿En serio? ¿Puedo elegir el color de mi cuarto?»
Por supuesto que no, protestó Esperanza. Señor Sandoval, no puede gastar dinero en... Es mi casa, la interrumpió Mateo suavemente. Y quiero que Lucía se sienta cómoda aquí. Además, ya compré la pintura. Lucía saltó de su silla y abrazó a Mateo con tanta fuerza que casi lo tira de la silla. Eres el mejor. Quiero rosa con estrellitas doradas. Rosa con estrellitas doradas será, rió Mateo, descubriendo que reír se había vuelto más fácil en estos últimos meses. Más tarde, en el auto camino a la oficina del abogado, Esperanza observaba el perfil de Mateo mientras manejaba. ¿Puedo preguntarle algo personal? Claro. ¿Por qué hace todo esto por nosotras? Y no me diga que es solo porque necesitaba ayuda en la casa. Rosa manejaba todo perfectamente sola. Mateo se quedó callado por un momento, considerando su respuesta. ¿Alguna vez ha sentido que su vida estaba vacía? Como si solo fuera a través de los movimientos, pero sin realmente vivir. Esperanza asintió. Conocía esa sensación muy bien. Así me sentía antes de que ustedes llegaran. Trabajaba 18 horas al día. Llegaba a casa, cenaba solo, veía televisión solo y me iba a dormir solo. Los fines de semana eran peores. Esta casa estaba llena de recuerdos tristes. De su familia. Mateo apretó el volante. Algo así. Pero desde que ustedes están aquí, la casa tiene vida. Hay risas, conversaciones. Alguien se preocupa si llego tarde del trabajo. Lucía me cuenta chistes malísimos que aprende en la escuela. Tú cocinas esos platos colombianos que huelen a hogar y Rosa está más feliz que nunca. Esperanza sintió una calidez extraña en el pecho. Nosotras también estamos más felices. Lucía no había tenido nunca un cuarto propio, ni juguetes nuevos, ni alguien que la ayudara con las tareas como usted lo hace. Me gusta ayudarla, es muy inteligente. Y usted es muy bueno con ella. A veces pienso que... Se detuvo sin atreverse a terminar la frase. ¿Qué piensa? Que hubiera sido un padre maravilloso. El silencio que siguió fue tan denso que Esperanza se arrepintió inmediatamente de haber hablado. Lo siento, murmuró. No tenía derecho a decir eso. No se preocupe, respondió Mateo con voz ronca. Tal vez algún día le cuente por qué eso es complicado para mí. Esa tarde, después de una reunión exitosa con el abogado que les aseguró que los papeles de Esperanza estarían en orden pronto, regresaron a casa para encontrar a Rosa y Lucía en el jardín plantando flores. «Mira, mamá», gritó Lucía. «Rosa me está enseñando a plantar margaritas. Dice que van a crecer y vamos a tener el jardín más bonito de todo México». Esperanza se acercó, notando cómo Rosa sonreía mientras veía a Lucía trabajar en la tierra. «Esta niña tiene manos de jardinera», le dijo Rosa, «y me recuerda a alguien que yo conocía hace mucho tiempo». «¿A quién?», preguntó Lucía, curiosa. Rosa miró hacia Mateo, quien se había quedado observando la escena desde la terraza. A una señorita muy especial que también amaba las flores. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Esperanza bajó a la cocina por un vaso de agua y encontró a Mateo sentado en el comedor, mirando una fotografía que no había visto antes. «Disculpe», dijo tratando de retirarse. «No sabía que estaba aquí». «No se vaya», pidió Mateo. «De hecho, tal vez sea momento de que sepa por qué esta casa estaba tan triste antes de que ustedes llegaran». Esperanza se sentó frente a él, notando la foto en sus manos. Era una mujer joven, hermosa, con ojos dulces y una sonrisa radiante. «Se llamaba Elena», comenzó Mateo. «Era mi esposa». El corazón de Esperanza se encogió. Por supuesto que había estado casado. Un hombre como él, exitoso, guapo, gentil, no podía estar solo por elección. ¿Se divorciaron? «Murió», respondió Mateo simplemente. «Hace 8 años. Estaba embarazada de nuestra hija cuando las perdí a ambas». Esperanza sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. «Dios mío, Mateo, lo siento tanto». Desde entonces, esta casa ha sido más un mausoleo que un hogar, hasta que ustedes llegaron y le devolvieron la vida. Se quedaron en silencio por varios minutos, procesando el peso de esa revelación. «Por eso se portó tan bien con nosotras desde el primer día», murmuró Esperanza. «Porque sabe lo que es perder todo. Y porque Lucía...» Mateo se detuvo,
luchando con las palabras. Elena quería llamar a nuestra hija Esperanza. Y cuando vi a su Lucía, tan valiente y dulce a pesar de todo lo que han pasado, sentí que tal vez Elena me había enviado una segunda oportunidad de cuidar a alguien. Esperanza extendió su mano y cubrió la de él sobre la mesa. No somos su segunda oportunidad, Mateo. Somos su nueva oportunidad. Y estoy muy agradecida de que nos haya permitido ser parte de su vida. Esa noche, ambos subieron a sus respectivas habitaciones con una comprensión más profunda del uno hacia el otro. Esperanza finalmente entendía la tristeza que siempre veía en los ojos de Mateo, y él comenzaba a sentir que tal vez, después de 8 años de duelo, estaba listo para volver a vivir. Al día siguiente, Mateo llegó del trabajo más temprano de lo usual para encontrar a Lucía enseñándole a Rosa a bailar salsa colombiana en la sala, mientras Esperanza cocinaba y reía desde la cocina. El sonido de la música, las risas y los aromas caseros llenaban cada rincón de la casa. Por primera vez en 8 años, Mateo Sandoval llegó a casa y realmente se sintió en casa. «¿Es Navidad? ¡Es Navidad!», gritó Lucía, corriendo por toda la casa a las 6 de la mañana del 24 de diciembre. Esperanza la siguió, tratando de calmarla mientras se acomodaba la bata. «Lucía, mi amor, son las 6 de la mañana. El señor Mateo todavía está durmiendo». «No, no estoy durmiendo», dijo Mateo apareciendo en lo alto de las escaleras, ya vestido con jeans y una camisa casual. «Es imposible dormir con tanto alboroto». Pero sonreía mientras lo decía. Durante los últimos días, había observado la emoción creciente de Lucía mientras decoraban la casa juntos. Hacía 8 años que no celebraba la Navidad. Desde la muerte de Elena, simplemente ignoraba las fechas festivas, trabajando hasta muy tarde para evitar pensar en lo que había perdido. Este año era diferente. Este año tenía una razón para celebrar. «Mateo, ¿viste el árbol?», preguntó Lucía, jalándolo hacia la sala, donde habían instalado un abeto gigante que tocaba el techo. «Lo veo, pequeña. Está hermoso». Era verdad. El árbol estaba decorado con luces doradas, esferas rojas y verdes, y en la punta brillaba una estrella que Lucía había insistido en colocar ella misma con ayuda de Mateo. Rosa apareció desde la cocina con una bandeja de ponche navideño y buñuelos recién hechos. «Esta es la primera Navidad en 8 años que esta casa se siente viva», murmuró, limpiándose discretamente una lágrima. Durante el desayuno, Lucía no paraba de hablar sobre los regalos, la cena especial que Esperanza estaba preparando, y lo emocionada que estaba porque finalmente iban a celebrar una Navidad de verdad. «Mamá, ¿le puedo preguntar algo a Mateo?», susurró Lucía, aunque todos pudieron escucharla. «Claro, mi amor». Lucía se volvió hacia Mateo con esa seriedad que a veces adoptaban los niños. «¿Por qué no tienes familia aquí para Navidad?». El tenedor se detuvo a medio camino a la boca de Mateo. Esperanza intervino rápidamente. «Lucía, esa es una pregunta muy personal». «No, está bien», dijo Mateo dejando el tenedor en el plato. «Es una pregunta justa». Se quedó callado por un momento, mirando el rostro expectante de la niña que en estos meses se había vuelto tan importante para él. «¿Sabes qué, Lucía? Creo que es hora de que sepas por qué esta casa estaba tan triste antes de que tú y tu mamá llegaran». Esperanza lo miró con preocupación, pero Mateo asintió indicándole que estaba listo. «Hace muchos años yo estaba casado con una señora muy buena que se llamaba Elena. Ella era hermosa, inteligente y amaba las flores tanto como tú». «¿Dónde está ahora?», preguntó Lucía inocentemente. «Está en el cielo, pequeña. Elena y yo íbamos a tener una bebé, una niñita, pero algo salió mal y las dos se fueron al cielo juntas». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «¿Por eso tienes los ojos tristes?». «Sí, por eso. Durante muchos años me sentí muy solo y muy triste. Pero luego ustedes llegaron y...». Mateo sintió que la voz se le quebraba. «Ustedes me enseñaron que se puede volver a ser feliz». Lucía se bajó de su silla y corrió a abrazarlo. «Ya no tienes que estar triste, Mateo. Ahora nos tienes a nosotras». Esperanza se limpió las lágrimas discretamente mientras Rosa hacía lo mismo desde la puerta de la cocina. Esa tarde, mientras preparaban la cena navideña,
Rosa se acercó a Esperanza en la cocina. ¿Sabes que es la primera vez en 8 años que veo a Mateo hablar de Elena sin que se le quiebre la voz completamente? Debe haber sido muy difícil para él. No tienes idea. Después del funeral, casi se vuelve loco. Trabajaba día y noche, bebía demasiado, no hablaba con nadie. Pensé que nunca iba a volver a ser el mismo. ¿Y cómo era antes? Rosa sonrió nostálgicamente. Era alegre, generoso, lleno de planes para el futuro. Elena y él soñaban con llenar esta casa de niños, por eso es tan grande. Pero después de perderla, se convirtió en una cáscara vacía de sí mismo. Hasta ahora, murmuró Esperanza. Hasta ahora, confirmó Rosa. Tú y Lucía le devolvieron la vida. Lo ven en la forma en que sonríe, en cómo se apresura a llegar a casa, en cómo juega con Lucía como si fuera... ¿Como si fuera qué? Como si fuera su papá. Esa noche, después de una cena abundante de tamales, pernil, arroz con coco y natilla, se sentaron alrededor del árbol para abrir los regalos. Lucía abrió los suyos con la emoción típica de una niña de 8 años. Muñecas, libros, ropa nueva y una bicicleta rosada que la hizo gritar de alegría. «Es la bicicleta más hermosa del mundo», exclamó abrazando a Mateo. «Gracias, papá». Las palabras se escaparon de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Un silencio incómodo llenó la habitación. Lucía se sonrojó, dándose cuenta de lo que había dicho. «Perdón, no quise...» «No te disculpes», dijo Mateo suavemente, arrodillándose a su altura. «Me siento muy honrado de que me veas así». Esperanza sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Ver a Mateo con su hija, ver el amor genuino en sus ojos, la hacía sentir cosas que no había sentido nunca. «Ahora abran ustedes sus regalos», dijo Lucía, tratando de cambiar el tema. Esperanza abrió una caja elegante para encontrar un collar de perlas hermoso. «Mateo, esto debe haber costado una fortuna. No puedo...» «Claro que puedes. Es Navidad». Rosa abrió el suyo y encontró un chal de lana finísimo que había estado admirando en una tienda. «¿Cómo supiste?», preguntó sorprendida. «Lucía me dijo que te gustaba», respondió Mateo, guiñándole el ojo a la niña. Finalmente, le tocó el turno a Mateo. Esperanza le entregó un paquete pequeño, obviamente envuelto por manos inexpertas. «No es mucho», murmuró nerviosa. «No tenía mucho dinero y...» Mateo abrió el paquete para encontrar un portarretratos de madera tallado a mano. Dentro había una foto de los 3 en el jardín, tomada por Rosa unas semanas antes. «Lo hice yo misma», explicó Esperanza. «Aprendí carpintería básica en YouTube. Pensé que tal vez querrías tener una foto de tu nueva familia». Mateo miró la foto por un largo momento. Luego levantó la vista hacia Esperanza con los ojos brillantes. «Es el regalo más hermoso que he recibido en mi vida». Más tarde esa noche, después de que Lucía se durmiera agotada por la emoción, Mateo y Esperanza se quedaron solos, recogiendo los restos de la celebración. «Esperanza», dijo Mateo de repente, «hay algo más que necesito contarte sobre Elena». Ella dejó de doblar el papel de regalo y lo miró. «Hoy, cuando estaba buscando unos documentos para los abogados, encontré el certificado de nacimiento de Elena. Su apellido completo era Elena Morales Vázquez». Esperanza se quedó paralizada. «¿Morales? ¿Tu apellido es Morales también? ¿Es posible que...?» «Mi abuela paterna se llamaba Carmen Morales», susurró Esperanza. «Tenía una hermana que se fue a vivir a Guadalajara y perdimos el contacto». Se miraron el uno al otro, procesando la implicación de esta revelación. «Llamé a unos familiares en Colombia esta tarde», continuó Mateo. «Elena y tú son primas lejanas. Sus abuelas eran hermanas». Esperanza se sentó pesadamente en el sofá. «¿Estás diciendo que el destino nos unió de una manera que ninguno de nosotros podría haber imaginado? Elena de alguna manera te envió a mí, a nosotros». Se quedaron en silencio por varios minutos, ambos tratando de procesar esta conexión imposible pero innegable. «¿Sabes qué nombre habíamos elegido para nuestra hija?», preguntó Mateo suavemente. Esperanza negó con la cabeza, aunque ya presentía la respuesta. «Esperanza. Íbamos a llamarla Esperanza Elena Sandoval». Las lágrimas corrieron libremente por las mejillas de ambos. En ese momento,
comprendieron que su encuentro no había sido casualidad. Había sido el plan de una mujer que, incluso desde el cielo, seguía cuidando al hombre que amaba. «Elena nos trajo juntos», murmuró Esperanza, «para que tú no estuvieras solo, para que Lucía tuviera una figura paterna, para que yo encontrara un hogar». Mateo asintió, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en 8 años. «Ya no me siento culpable por ser feliz», confesó. «Antes pensaba que ser feliz sin Elena era traicionarla, pero ahora entiendo que ella quería que yo fuera feliz. Por eso las envió a ustedes». Esa noche, por primera vez desde la muerte de Elena, Mateo durmió profundamente, sin pesadillas, sin culpa, sin... En el cuarto de al lado, Esperanza también durmió en paz, sintiendo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Y en su pequeña habitación rosa con estrellitas doradas, Lucía soñaba con bicicletas, abrazos y con la palabra papá, que había salido tan naturalmente de sus labios. La Navidad había traído más que regalos a la familia Sandoval Morales. Había traído sanación, comprensión y la certeza de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar a nuestras vidas. Los meses después de la Navidad trajeron una primavera llena de cambios sutiles pero profundos en la casa de las Lomas. Mateo había comenzado a llegar más temprano del trabajo, ansioso por escuchar las aventuras escolares de Lucía y por disfrutar de las cenas familiares que Esperanza preparaba con tanto amor. «Mateo, mira», gritó Lucía desde el jardín una tarde de marzo. «Las margaritas que plantamos están floreciendo». Mateo salió a la terraza para encontrar a Lucía de rodillas junto a Rosa, admirando las pequeñas flores blancas que habían brotado en el jardín. «Se ven hermosas, pequeña». Elena habría estado orgullosa de este jardín. «¿Crees que ella puede vernos desde el cielo?», preguntó Lucía con la curiosidad típica de los niños. «Estoy seguro de que sí», respondió Mateo, sentándose en el pasto junto a ella. «Y creo que está muy feliz de ver lo bonita que has hecho nuestra casa». Esperanza los observaba desde la ventana de la cocina, con el corazón lleno de una ternura que la sorprendía cada día. En los últimos meses, había visto a Mateo transformarse de un hombre cerrado y melancólico en alguien que reía genuinamente, que jugaba con Lucía por las tardes y que la ayudaba a ella con las tareas domésticas sin que se lo pidiera. «¿Soñando despierta otra vez?», le preguntó Rosa, entrando a la cocina con una sonrisa picarona. «Solo los estaba viendo», murmuró Esperanza sonrojándose. «¿Viendo o admirando?». Esperanza no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente para Rosa. «¿Sabes? En todos estos años trabajando para Mateo, nunca lo había visto tan vivo. Es un buen hombre. Es más que eso, y tú lo sabes». Esa noche, después de acostar a Lucía, Esperanza bajó a la sala para encontrar a Mateo leyendo junto a la chimenea. Se había vuelto costumbre que pasaran estas horas tranquilas juntos, a veces conversando, a veces simplemente disfrutando de la compañía del otro. «¿Cómo le fue a Lucía en el examen de ciencias?», preguntó Mateo dejando su libro a un lado. «Sacó 10. Dice que tu explicación sobre el sistema solar la ayudó mucho. Es muy inteligente, como su mamá». Esperanza se sonrojó ante el cumplido. «No sé de dónde saca esa inteligencia. Yo apenas terminé la secundaria antes de que tuvieras que hacerte cargo de todo sola», completó Mateo suavemente. «Eso no te hace menos inteligente, te hace valiente». Se quedaron en silencio cómodo por unos minutos, cada uno perdido en sus pensamientos. «Mateo», dijo Esperanza finalmente, «¿puedo preguntarte algo?». «Siempre. ¿Alguna vez piensas en volver a enamorarte? Es decir, Elena ya no está, y tú tienes derecho a ser feliz». Mateo la miró intensamente, y Esperanza sintió que el aire entre ellos se espesaba. Hasta hace unos meses habría dicho que era imposible. Pensaba que solo se podía amar así una vez en la vida. ¿Y ahora? Ahora creo que el corazón es más grande de lo que imaginamos, y que Elena querría que yo fuera feliz. Sus miradas se encontraron y se mantuvieron, cargadas de un significado que ninguno de los dos se atrevía aún a expresar con palabras. 2 semanas después, durante un sábado lluvioso de abril, Lucía estaba en casa de una compañera de clase en una fiesta de cumpleaños. Rosa había salido a visitar a su hermana,
dejando a Mateo y Esperanza solos en la casa por primera vez en meses. «¿Te ayudo con la cena?», ofreció Mateo encontrando a Esperanza en la cocina. «No es necesario. Sé que tienes trabajo que hacer. El trabajo puede esperar, prefiero estar aquí contigo». Mientras cocinaban juntos, sus manos se rozaban ocasionalmente al pasarse los utensilios, creando pequeñas chispas de electricidad que ninguno de los dos podía ignorar. «Esperanza», dijo Mateo de repente deteniéndose en medio de picar verduras. «Hay algo que tengo que decirte». Ella se volteó hacia él, notando la seriedad en su voz. «¿Qué pasa? En estos meses tú y Lucía no solo han cambiado esta casa, me han cambiado a mí. Antes de que llegaran yo existía, pero no vivía. Ahora espero cada día con ansias, porque sé que voy a llegar a casa y ustedes van a estar aquí». El corazón de Esperanza comenzó a latir más rápido. «Mateo, déjame terminar, por favor. Lo que siento por ti no es gratitud, no es lástima, no es conveniencia, es amor. Me enamoré de tu fortaleza, de tu bondad, de la manera en que amas a tu hija, de cómo has traído vida a esta casa. Me enamoré de ti, Esperanza». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza. «Yo también te amo», susurró. «Traté de no hacerlo, porque no quería que pensaras que estaba aprovechándome de tu generosidad, pero no pude evitarlo. Te amo, Mateo». Él se acercó lentamente, levantando sus manos para acariciar su rostro. «¿Podemos intentarlo? ¿Podemos construir algo juntos? ¿Y Lucía? Ella ya te ve como a un padre, pero si esto no funciona, va a funcionar», dijo Mateo con convicción. «Porque lo que tenemos es real, es sólido, y Lucía es parte de eso. Los amo a las dos». Cuando finalmente se besaron, fue con la ternura de dos personas que habían sufrido mucho y finalmente habían encontrado paz el uno en el otro. No fue un beso desesperado o apasionado, sino profundo, lleno de promesas y de un futuro que ahora podían imaginar juntos. Se separaron lentamente, con las frentes tocándose. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Esperanza. «Ahora tomamos las cosas con calma. Por Lucía, por nosotros, construimos algo hermoso, paso a paso». Los siguientes meses fueron los más felices que cualquiera de los tres había experimentado. Mateo oficialmente adoptó el papel de figura paterna de Lucía, llevándola a sus partidos de fútbol, ayudándola con los proyectos escolares y enseñándole a andar en bicicleta en el jardín trasero. Esperanza floreció como mujer, no solo como madre. Su negocio de catering, que había comenzado preparando comida para algunas amigas de Rosa, estaba creciendo rápidamente. Mateo la había ayudado con los aspectos legales y financieros, pero el talento y la dedicación eran completamente de ella. «Mamá, ¿Mateo va a ser mi papá de verdad algún día?», preguntó Lucía una noche mientras Esperanza la arropaba. «¿Te gustaría que así fuera?». «Sí, es el mejor papá del mundo». «Bueno, no es mi papá todavía, pero actúa como si lo fuera». «¿Y cómo actúa un papá, según tú?». «Te cuida, te protege, te ayuda con las tareas, te abraza cuando tienes pesadillas y te ama sin importar qué, como Mateo hace conmigo». Esperanza sonrió, sabiendo que su hija había definido perfectamente lo que significaba ser padre. Una noche de julio, mientras paseaban por el jardín después de la cena, Mateo tomó la mano de Esperanza. «¿Sabes qué día es hoy?». «Martes», respondió ella confundida. «Hace exactamente un año que nos conocimos en el café». Esperanza se detuvo, sorprendida de que él hubiera recordado la fecha exacta. «¿Un año? Parece imposible. ¿Te arrepientes de haber aceptado aquella mesa para tres?». Esperanza se volteó hacia él, con los ojos brillantes bajo la luz de la luna. «Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Bueno, después de tener a Lucía. Para mí también. Ustedes me salvaron, Esperanza. Me devolvieron la vida». Se besaron bajo las estrellas, rodeados por las flores que habían plantado juntos, en el jardín que había florecido tanto como su amor. Desde la ventana de arriba, Lucía los observaba con una sonrisa soñolienta, y Rosa secaba una lágrima de felicidad. La familia, que había comenzado con una petición desesperada en un café, había crecido y florecido hasta convertirse en algo hermoso y real.
El amor había encontrado la manera de regresar a la casa de las lomas, multiplicado por 3 corazones que habían aprendido que las segundas oportunidades a veces son las más hermosas de todas. La felicidad de la familia Sandoval Morales se vio brutalmente interrumpida una mañana de octubre, cuando Rosa abrió la puerta principal para encontrarse con un hombre que le heló la sangre. «Busco a Esperanza Morales», dijo Ricardo Herrera, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy su esposo». Rosa, que había escuchado las historias sobre el pasado de Esperanza, inmediatamente sintió peligro. «Aquí no vive nadie con ese nombre», mintió, tratando de cerrar la puerta. Ricardo la detuvo con el pie. «No me mienta, señora. Sé que vive aquí con mi hija. Tengo derechos». En ese momento, Esperanza bajaba las escaleras con una canasta de ropa limpia. Al ver a Ricardo en la puerta, la canasta se le cayó de las manos y la ropa se esparció por el suelo. «No, no puede ser», susurró, pálida como un fantasma. «Hola, Esperanza. ¿No vas a saludar a tu esposo?» «Usted no es mi esposo», gritó, recuperando la composición. «Nos divorciamos antes de que yo saliera de Colombia. Los papeles pueden decir lo que quieran, pero Lucía sigue siendo mi hija, y vengo por ella». Lucía, que había estado jugando en su cuarto, bajó corriendo al escuchar los gritos. Al ver al hombre desconocido, se escondió detrás de Esperanza instintivamente. «¿Quién es él, mamá?», preguntó con voz temblorosa. Ricardo se agachó hasta quedar a la altura de la niña, con una sonrisa forzada. «Hola, Lucía. Soy tu papá. ¿No me recuerdas?» «Usted no es mi papá», gritó Lucía. «Mi papá es Mateo». La expresión de Ricardo se endureció. «Veo que le has llenado la cabeza de mentiras. Pero eso se va a arreglar cuando regresemos a Colombia». «No nos vamos a ningún lado», dijo Esperanza, abrazando protectoramente a Lucía. «No tienes ningún derecho sobre nosotras». «Tengo todos los derechos. Soy su padre. Y voy a recuperar a mi familia». En ese momento llegó Mateo del trabajo, notando inmediatamente la tensión en el ambiente. Al ver a un hombre desconocido amenazando a su familia, se acercó con paso firme. «¿Quién es usted y qué hace en mi casa?» «Soy Ricardo Herrera, el esposo de Esperanza y el padre de Lucía. Vengo por lo que es mío». Mateo se colocó protectoramente frente a Esperanza y Lucía. «Esta es mi familia, y le voy a pedir que se retire de mi propiedad inmediatamente». Ricardo se rió con crueldad. «¿Su familia?» Este hombre jugando a la casita, mientras yo, el verdadero padre, no estaba presente. «Usted nunca fue mi padre», gritó Lucía desde detrás de Mateo. «Usted le pegaba a mi mamá, la hacía llorar». Las palabras de Lucía cayeron como bombas en la habitación. Ricardo perdió la compostura. «Ven acá ahora mismo, soy tu padre y me vas a respetar». Cuando Ricardo se movió hacia Lucía con intenciones agresivas, Mateo se interpuso completamente. «No se atreva a tocarla, Rosa llama a la policía». «No hace falta llamar a nadie», dijo Ricardo sacando unos papeles del bolsillo. «Tengo una orden judicial de Colombia que me otorga la custodia de la menor. Es completamente legal». Esperanza tomó los papeles con manos temblorosas. Aunque no entendía completamente el lenguaje legal, las palabras custodia y patria potestad saltaron a sus ojos. Esto no puede ser válido en México», murmuró. «Los acuerdos internacionales de custodia dicen lo contrario. Lucía se viene conmigo mañana». «No», gritó Lucía, aferrándose a Mateo. «No me voy con él. Mateo, no dejes que me lleve». El corazón de Mateo se partió al ver el terror en los ojos de la niña. Se arrodilló a su altura. «Nadie te va a separar de nosotros, princesa. Te lo prometo». «No hagas promesas que no puedes cumplir», dijo Ricardo con satisfacción. «Mañana a las 10 de la mañana vengo por ella, con policía si es necesario». Después de que Ricardo se fuera, la casa quedó sumida en un silencio aterrador. Lucía no dejaba de llorar en los brazos de Mateo, mientras Esperanza temblaba de miedo y rabia. «Tenemos que irnos», murmuró Esperanza. «Esta noche podemos desaparecer, cambiar de identidad». «No», dijo Mateo firmemente. «No van a huir. Esto lo vamos a resolver legalmente». «No entiendes», gritó Esperanza. «Ricardo es capaz de cualquier cosa. Si se lleva a Lucía, nunca la voy a volver a ver». «Confía en mí»,
dijo Mateo tomando sus manos. Mañana a primera hora vamos con mis abogados. Vamos a pelear esto y vamos a ganar. Esa noche, ninguno de los tres durmió. Lucía se quedó en la cama de Esperanza, temblando cada vez que escuchaba cualquier ruido. Mateo se quedó despierto haciendo llamadas, contactando a los mejores abogados especialistas en derecho familiar e internacional. A las 6 de la mañana, ya estaban en el despacho de abogados más prestigioso de la ciudad. El licenciado Martínez, un hombre mayor con experiencia en casos internacionales, revisó los documentos de Ricardo con atención. «Tengo buenas y malas noticias», dijo finalmente. «La mala noticia es que estos documentos parecen ser legítimos. La buena noticia es que hay varios problemas legales que podemos explotar». «¿Qué tipo de problemas?», preguntó Mateo. «Primero, este hombre nunca adoptó legalmente a la niña. Los registros de Colombia indican que él no figura como padre biológico en el acta de nacimiento». Esperanza se enderezó. «Es cierto. Lucía no es hija biológica de Ricardo. Él se casó conmigo cuando yo ya estaba embarazada, pero nunca la adoptó oficialmente. Segundo», continuó el abogado, «tiene antecedentes penales por violencia doméstica en Colombia. Eso automáticamente lo descalifica para obtener custodia en México». «Pero él dice que tiene una orden judicial», murmuró Esperanza. «Una orden que se basó en información falsa. Si él no es el padre legal, no puede reclamar custodia. Vamos a solicitar una orden de restricción inmediata». A las 10 de la mañana, cuando Ricardo llegó con 2 policías colombianos que había contratado como seguridad privada, se encontró con una sorpresa. Mateo, sus abogados y 2 oficiales de la policía mexicana los estaban esperando. «Señor Herrera», dijo el licenciado Martínez, «tengo una orden de restricción en su contra y una orden de deportación. Tiene 2 horas para abandonar territorio mexicano». «Eso es imposible, tengo derechos». «No tiene ningún derecho sobre la menor Lucía Morales. Los registros oficiales indican que usted no es su padre biológico ni adoptivo». Ricardo se volvió hacia Esperanza con rabia. «Esto no se va a quedar así. Voy a regresar». «Si regresa», intervino Mateo, «será arrestado inmediatamente. Y le aseguro que tengo los recursos para mantenerlo muy lejos de mi familia». En ese momento, Lucía salió de detrás de Esperanza y se plantó frente a Ricardo con una valentía que sorprendió a todos. «Usted no es mi papá», gritó con voz clara y fuerte. «Mi papá es Mateo, porque él sí me ama y cuida a mi mamá. Váyase y no vuelva nunca». Las palabras de una niña de 8 años tuvieron más poder que todos los documentos legales. Ricardo, humillado y derrotado, se fue acompañado por los oficiales que se asegurarían de que tomara el primer vuelo de regreso a Colombia. Esa tarde, agotados pero aliviados, regresaron a casa donde Rosa los esperaba con la cena preparada y flores frescas en la mesa. «¿Se fue para siempre?», preguntó Lucía aún aferrada a la mano de Mateo. «Para siempre», confirmó Mateo. «Nadie te va a separar de nosotros nunca más». 2 días después, Mateo tenía una sorpresa preparada. Llevó a Esperanza y Lucía de regreso al café El Rincón, donde todo había comenzado exactamente 1 año antes. «¿Por qué vinimos aquí?», preguntó Esperanza confundida. «Porque aquí es donde comenzó nuestra historia», respondió Mateo pidiendo al mesero: «Una mesa para 3, por favor». Se sentaron en la misma mesa donde se habían conocido. Mateo tomó las manos de Esperanza sobre la mesa, mientras Lucía los observaba con curiosidad. «Esperanza Morales», comenzó Mateo sacando una pequeña caja de terciopelo. «Hace 1 año, llegaste a mi vida cuando más lo necesitaba. Trajiste luz a mi oscuridad, amor a mi soledad, y una hija hermosa que me enseñó que el amor no tiene límites». Esperanza se llevó las manos a la boca, con lágrimas en los ojos. «¿Te casarías conmigo? ¿Serías mi esposa y dejarías que yo sea oficialmente el padre de Lucía?» «Di que sí, mamá», gritó Lucía aplaudiendo. «Sí», susurró Esperanza. «Sí, sí, sí». Mateo deslizó el anillo en su dedo y se levantó para besarla, mientras todo el café aplaudía. Lucía se unió al abrazo, y por primera vez en su vida, los 3 se sintieron completamente completos. 3 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de su casa, con Rosa como madrina y Lucía como dama de honor,
Mateo Sandoval y Esperanza Morales se convirtieron oficialmente en esposos. Pero más importante aún, se convirtieron en una familia real, legal y eternamente unida por el amor que había comenzado con una simple petición. Una mesa para 3, por favor. El mismo día de la boda, Mateo inició oficialmente los trámites de adopción de Lucía. 6 meses después, ella se convertiría legalmente en Lucía Sandoval Morales, con un padre que la había elegido por amor, no por obligación. La tormenta había pasado, y después de ella había llegado el arco iris más hermoso que cualquiera de ellos hubiera imaginado. 5 años habían pasado desde aquella boda íntima en el jardín. 5 años desde que Mateo oficialmente adoptó a Lucía. 5 años desde que la tormenta de Ricardo se alejó para siempre de sus vidas. La casa de las Lomas había cambiado completamente. Lo que una vez fue una mansión silenciosa y melancólica, ahora rebosaba de vida, risas y el caos hermoso de una familia en crecimiento. «¡Mamá! ¡Papá! ¡Vengan rápido!», gritó Lucía desde el jardín, ahora convertida en una adolescente de 13 años, con las piernas largas y la confianza radiante de alguien que había crecido rodeada de amor incondicional. Esperanza salió de la cocina con su vientre de 8 meses de embarazo moviéndose cuidadosamente, mientras Mateo la seguía de cerca, siempre atento a cualquier cosa que ella pudiera necesitar. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó Esperanza, acomodándose en una silla del jardín. «Las rosas que plantamos para Gabriel están floreciendo», anunció Lucía con emoción. «Miren qué hermosas están». Efectivamente, el rosal que habían plantado cuando supieron que esperaban un varón estaba lleno de rosas rojas magníficas. El jardín entero era ahora un paraíso de colores, con flores que marcaban cada momento importante de su vida familiar. «Tu hermanito va a amar este jardín», murmuró Mateo, sentándose en el brazo de la silla de Esperanza y acariciando suavemente su vientre. «¿Crees que se parecerá a mí o a ti?», preguntó Lucía, acercándose para tocar la barriga de su mamá. «Se va a parecer a Gabriel», respondió Esperanza con una sonrisa. «Va a ser único, como tú eres única para nosotros». Rosa apareció desde la casa, ahora con el cabello completamente blanco, pero con la misma energía de siempre, cargando una bandeja con limonada fresca. «Su abuela acaba de llamar desde Colombia», anunció. «Dice que el vuelo llega mañana a las 3 de la tarde». Esperanza sonrió emocionada. Su madre, Carmen Morales, finalmente había decidido mudarse a México para conocer a su yerno, disfrutar de su nieta adolescente y estar presente para el nacimiento de su nuevo nieto. «¿Está nerviosa por conocer a la abuela Carmen?», le preguntó Mateo a Lucía. «Un poquito», admitió. «Pero mamá dice que tengo sus mismos ojos, así que creo que nos vamos a llevar bien». «Se van a adorar», aseguró Esperanza. «Mi mamá siempre soñó con tener una nieta que fuera inteligente y valiente como tú». Mateo miró a su alrededor. El jardín floreciente, su esposa embarazada y radiante, su hija adoptiva que era la luz de sus ojos, Rosa que había visto crecer esta familia desde el principio, y pronto la abuela que completaría el círculo. «¿Sabes en qué estaba pensando?», le dijo a Esperanza. «En que mañana se cumplen exactamente 6 años desde que nos conocimos en el café». «¿6 años?», exclamó Lucía. «Yo tenía 8 años. Era una bebé». «Eras una bebé muy sabia», corrigió Mateo. «Fuiste tú quien me dijo que tenía ojos tristes, ¿recuerdas?». Lucía se rió. «Y ahora tienes ojos felices. Especialmente cuando miras a mamá y cuando hablas de Gabriel». Era cierto. Los ojos de Mateo habían cambiado completamente. Donde antes había tristeza y vacío, ahora había alegría, propósito y un amor tan profundo que se reflejaba en cada mirada hacia su familia. «¿Saben qué quiero hacer mañana?», preguntó Esperanza de repente. «¿Qué?», preguntaron Mateo y Lucía al unísono. «Quiero ir al café. Quiero sentarme en la misma mesa donde todo comenzó». «Pero estás muy embarazada», protestó Mateo. «El doctor dijo que Gabriel puede nacer cualquier día». «Precisamente por eso», sonrió Esperanza. «Quiero que Gabriel sepa dónde comenzó su historia. Quiero contarle cómo su papá pidió una mesa para 3 y cambió nuestras vidas para siempre». Lucía aplaudió emocionada. «Y podemos llevar a la abuela. Será su primera salida en México».
Al día siguiente, después de recoger a Carmen Morales del aeropuerto, fueron directamente al café El Rincón. La abuela Carmen, una mujer de 65 años, con el mismo cabello castaño de Esperanza, pero ya salpicado de canas, no podía dejar de admirar a su familia. «Mijo», le dijo a Mateo mientras caminaban hacia el café, «no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mi hija y mi nieta». «Señora Carmen», respondió Mateo, «ellas me salvaron a mí. Yo debería estar agradeciéndole por haber criado a una mujer tan extraordinaria». En el café pidieron la misma mesa del rincón. Lucía había traído una cámara y tomaba fotos de todo, documentando este momento especial. «Cuénteme la historia completa», pidió la abuela Carmen. «Quiero escuchar cada detalle de cómo se conocieron». Mientras Esperanza relataba la historia, desde aquella tarde lluviosa de desesperación hasta la mesa que Mateo había pedido para 3, la abuela Carmen lloraba de emoción y orgullo. «Elena debe estar muy feliz en el cielo», murmuró finalmente. «Saber que encontró la manera de unir a 2 almas que se necesitaban tanto». Lucía levantó un cartel que había hecho esa mañana. En letras coloridas decía: «Gracias por pedir una mesa para 3. Esta foto va a ir en la habitación de Gabriel», anunció, «para que siempre sepa de dónde venimos». Mateo tomó la mano de Esperanza sobre la mesa, exactamente como había hecho 6 años antes, pero ahora con la confianza de un amor probado y fortalecido por el tiempo. «¿Saben qué es lo más increíble de todo esto?», dijo. «Que todo comenzó con un acto de desesperación y se convirtió en la historia de amor más hermosa que conozco». «No solo una historia de amor», corrigió Esperanza, «una historia de familia, de segundas oportunidades, de fe en que las cosas buenas pueden pasar». En ese momento, Esperanza sintió una contracción fuerte y se llevó la mano al vientre. «Creo que Gabriel quiere conocer el lugar donde comenzó su historia», dijo con una sonrisa, «pero desde afuera». 2 horas después, en el Hospital San Rafael donde Esperanza había trabajado años antes, Gabriel Sandoval Morales llegó al mundo con un llanto fuerte y saludable. Tenía los ojos de su padre y el cabello oscuro de su madre, y desde el primer momento que lo pusieron en los brazos de Esperanza, completó de manera perfecta la familia que había comenzado con una petición desesperada. Lucía fue la primera en cargarlo, con lágrimas de felicidad en los ojos. «Hola, hermanito», le susurró, «soy tu hermana mayor y te voy a enseñar todo sobre nuestra familia. Te voy a contar sobre el café, sobre papá Mateo que nos salvó, sobre mamá que es la más valiente del mundo, y sobre cómo el amor siempre encuentra la manera». Mateo observaba la escena con el corazón tan lleno que pensó que podría explotar. Había pasado de ser un hombre vacío y solitario a ser padre de 2 hijos extraordinarios, esposo de una mujer increíble y cabeza de una familia que era su mayor orgullo. «¿En qué piensas?», le preguntó Esperanza, notando su expresión contemplativa. «En que Elena tenía razón», respondió. «El amor no se acaba cuando se comparte, se multiplica. Y ahora somos 4. 5, corrigió la abuela Carmen acercándose para conocer a su nuevo nieto. «Somos 5, y esta familia va a seguir creciendo con amor». Rosa, que había llegado al hospital con flores del jardín, secó una lágrima mientras veía a la familia que había ayudado a formar. «Mateo», le dijo, «¿te acuerdas de lo que me dijiste hace años? Que esta casa era demasiado grande para una sola persona». «Me acuerdo. Ahora ya no es demasiado grande. Ahora es perfecta». 6 meses después, en la sala de la Casa de las Lomas, colgaba un cuadro nuevo junto a todas las fotos familiares. Era la imagen de los 5 en el café El Rincón, con Lucía sosteniendo su cartel de agradecimiento, Esperanza con Gabriel en brazos, Mateo con su sonrisa más genuina y la abuela Carmen completando el grupo. Pero la foto más especial de todas estaba en la habitación de Gabriel, la imagen original de hace 6 años, cuando un hombre de traje elegante había pedido una mesa para 3 y había cambiado el destino de una madre desesperada y su hija. Debajo de la foto, en un marco de madera que Esperanza había tallado ella misma, había una pequeña placa que decía: «El amor siempre encuentra la manera de regresar, multiplicado por cada corazón que toca». Y en el jardín, junto a las rosas de Gabriel,
crecía un rosal blanco en memoria de Elena, la mujer que desde el cielo había tejido los hilos del destino para crear la familia más hermosa que cualquiera de ellos hubiera imaginado. La historia que había comenzado con hambre y desesperación había florecido hasta convertirse en una sinfonía de amor, risas y la certeza de que las mejores cosas de la vida a veces llegan disfrazadas de las peores, esperando que tengamos la valentía de pedir ayuda y la sabiduría de aceptar el amor cuando toca a nuestra puerta. En la casa de las Lomas, cada día comenzaba y terminaba con gratitud. Gratitud por el café donde se conocieron, por la mesa para 3 que se había convertido en hogar para 5, y por la comprobación diaria de que los milagros existen y a veces tienen el aspecto simple de un hombre que extiende la mano y dice: ¿Nos acompañaría usted y su hija a cenar?